pero sí la parte de entender cómo funcionan los seguros, ¿sí? Hablamos del primer seguro, que sería lo que llamamos el capital diferido, que es la operación actuarial simple, ¿sí? Un seguro de caso de vida, o sea que decimos que el hecho que se está asegurando el suceso incierto es la vida de la persona, ¿sí? Es decir, si va a continuar con vida, cobrar, tiene que permanecer con vida. A ver, compartir, directamente para que veamos. El, el tema de los seguros, decíamos, para empezar, cuadrito que compartir, tenemos los casos, el seguro en caso de vida y el seguro en caso de muerte. La clase pasada vimos todos los seguros en caso de vida. Es decir, ahí el hecho, el suceso que estamos, que se estudia, que se espera o no que se cumpla en la vida de la persona. Y después está los seguros en caso de muerte, que vamos a ver hoy día, que el hecho del suceso es el fallecimiento de la persona, ¿sí? Que puede o no suceder en cierto tiempo, pero dicen todas las estadísticas y los autores también, es un acontecimiento que sabemos que va a suceder, lo que es incierto es el momento en que va a efectuarse. Entonces, por ese tiempo, todos los cálculos de las probabilidades del mar, hay probabilidades, pero no hay exactitud de cálculo, ¿sí? Y después, pero existen los seguros que se llaman seguros mixtos, que es una combinación de ambos, ¿sí? O sea, seguro mixto quiere decir que se puede, en un mismo tipo de seguro, asegurar tanto la vida como la muerte de la persona. Es decir, hacer un seguro combinado, ¿sí? Con todos los componentes que tiene un seguro en caso de vida y los componentes del seguro en caso de muerte. Es decir, por ejemplo, hacer un capital diferido, ¿sí? Dentro de mi año, póngase hoy tienen ustedes 20, 25 años, y dicen, bueno, yo hago un capital diferido para que cuando tenga 65, el momento en que me vaya a jubilar, cobre un capital diferido. Y a su vez hago un seguro en caso de muerte para que en el momento que suceda, mi heredero o el beneficiario perciba la indemnización. Entonces estoy combinando dos seguros, ¿sí? La idea de eso es, mientras más riesgo se cubre, por supuesto que la prima va a aumentar, porque la prima va a ser el conjunto de la sumatoria de todos los componentes, ¿sí? No lo vamos a analizar nosotros, sí, pero sí para que sepan que puede haber una combinación. Y en realidad, si sabemos calcular las primas para cada uno, y podemos hacer que la prima va a ser la suma de las dos primas involucradas, ¿sí? Dos o tres primas que puedan verse. Vimos el primero que es el capital diferido, ¿sí? En el que estamos hablando que el capital diferido está, el peso está dentro de N años. ¿Cuánto puede ser? 5, 10, 15, 20, 18, el tiempo que se haga el contrato de vigencia del contrato, ¿sí? Para que dentro de N años, recuerden que estamos seguro de vida, entonces la persona tiene que permanecer con vida, esa es la condición necesaria, que permanezca con vida, ¿sí? Entonces en ese momento la compañía va a pagar el precio. Pero el asegurado, ¿cuándo tiene que hacer el pago de la prima? En el momento cero, ¿sí? En el momento de inicio del contrato. Y decimos, ¿cómo se llama la prima? Ese es lo que denominamos el capital diferido, SNX. ¿Y cuánto va a valer? Y en función de que a ese peso que está diferido dentro de mi año, lo debemos actualizar con el concepto que tenemos ya de capital
de cálculo financiero, en que al capital lo actualizamos multiplicando ese peso por B a la N. ¿Qué es B? Es el factor de actualización, 1 sobre 1 más I. Está involucrada la tasa de interés. ¿Eh? Bien, lo mismo que hacíamos con todas en las rentas, ¿sí? Todas las rentas que a cada uno de los capitales que está diferente en el tiempo lo actualizamos al momento cero, al momento de evaluación. Ya estamos evaluando al inicio para saber cuánto va a valer la prima, lo que tiene que pagar, ¿sí? Esa prima que tiene que pagar el asegurado para entrar en el seguro y que la compañía, si el asegurado está con vida dentro de un año, le pague ese peso. En realidad le pague ese capital. Hablamos de un peso, pero se puede asegurar 1.000 pesos, 10.000 pesos, $1.000.000, el capital que se asegura. Por supuesto que incide en el valor de la prima, ¿sí? Mientras mayor sea el capital que estamos asegurando, eso es el valor que tenemos que actualizar y multiplicar por la probabilidad de estar con vida, ¿sí? Llegado a ese momento, dentro de N años. Esa es una probabilidad diferida, N años, PX. ¿Sí? Lo que se llama la probabilidad temporaria de N. Es decir, que llegue con vida al momento N. O sea, que cumpla X más N años. Bien. ¿Eso se entiende? ¿Hay algo que no se comprenda del capital diferido? Pregunten ahora para que estén seguros, para que sepan explicarlo. En el PDF que yo les mandé está bien explicadito, ¿sí? A su vez saben que existe otra forma de determinarlo esto, ¿sí? Que a través de usar lo que se llama compromiso de ambas partes. Entonces hablamos no de una persona, sino de grupo de asegurados que va a tener que pagar la prima. ¿Y quiénes son el grupo? Los LDX, ¿sí? LDX por EDX va a ser el compromiso del asegurado para pagar esa prima. Los LDX que estén con vida, ¿sí? Bueno, LDX son las personas que están con vida. Estamos diciendo, los L de 25 años son los 95.909 que están con vida, hacen el contrato de seguro de vida, ¿sí? Para que dentro de N años le pague la compañía. Bien, entonces la compañía, ¿cuál es la obligación de la compañía? Y la otra parte, igual, es que pagar ese peso actualizado hoy por NP. Pero la compañía tiene que pagar el peso, pero ¿cuánto vale hoy? ¿Sí? Así como la prima tiene que valer hoy, esto es la igualdad de capitales, ¿sí? El principio fundamental de cálculo financiero. ¿Sí? Bien, en un momento dado tenemos que igualar los compromisos de ambas partes. ¿Sí? Entonces, en base a eso se despeja y en realidad termina pasando y quedando en la misma forma. El LX pasa de este lado y termina calculando la probabilidad. Bien, es para que sepan que ese otro concepto es la otra forma que los que no quieren hablar en caso de muerte, de fallecimiento, están pensando que sean siempre en función de la vida, cantidad de personas que están con vida. Bueno, entonces, ese sería el capital, el concepto fundamental, porque de acá vamos a depender de todos los otros. Después hablamos que eran las que usábamos los valores de conmutación, que acá usted puede decir que no sé qué es el valor de conmutación. En realidad, cuando vimos las formas de calcular y teníamos B a la X por L de X, pues en todas las funciones teníamos B y L de X. Y multiplicamos por B a la X y dividimos por B a la X todas las ecuaciones para que utilicemos algo más sencillo, un B de X, que en realidad está tabulado en la tabla, ¿sí? Y decíamos, bueno, teníamos las 4 funciones elementales: función de sobrevivencia, función de mortalidad y las probabilidades de sobrevivencia y mortalidad. ¿Sí? Y en la tabla tenemos los otros componentes, es decir, los 2 componentes para el seguro en caso de vida y los 2 componentes para los seguros en caso de muerte. ¿Sí? Entonces, el D de X, que vemos que es esa multiplicación, ¿sí? De L de X por
B a la X, B a la X por L de X. O sea, L de X tenemos acá en la tabla y multiplicamos por B a la X por a la edad. Entonces vamos a armar este L de X por P elevado a la 0, nos da el valor 10.000. ¿Sí? Y el otro, L de X, esos 97.000 por B a la X nos va a dar este valor. Y así sucesivamente. Son valores para cada uno de las edades. Pero después tenemos esta función que, como en las ecuaciones, se nos termina haciendo en las rentas, sumatoria del b de x más d de x más 1 más d de x más 2 más d de x más 3 hasta el d de omega, entonces lo pongo en un solo valor, L de x, ¿sí? Que entonces vemos la sumatoria de los d de x más t, ¿sí? D de x y en adelante hasta el final, ¿sí? La omega. Bien. Entonces, eso lo utilizamos y hacemos la aplicación más rápida del cálculo. Y por eso se nos termina simplificando los valores para la red. ¿Sí? Bien. Y después empezamos con, ya sabiendo, utilizando esto, valores de conmutación sobre todo, pero sí, para la fórmula final. ¿Sí? Tenemos que empezar analizando cómo armamos esa renta vitalicia. Y bueno, la renta vitalicia pensamos que hay capitales diferidos, pero no solo para un año, para dentro de un año, sino que podemos ir pensando que puedo tener un peso en cada año. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque es un tipo de seguro que rentas vitalicias tienen en cuenta la vida de la persona y esperan que la persona esté con vida y hace un contrato para que la compañía le pague un peso, un peso, un peso, o sea, el capital asegurado al final de cada año y mientras viva. O sea que está rogando vivir hasta los 100 años para que todos los años la compañía le pague, le pague, le pague. ¿Sí? O sea, va a ser esa renta vitalicia, ese peso o ese capital asegurado, lo va a cobrar el asegurado todos los años mientras esté con vida. ¿Sí? Bien. Ese es el compromiso de la compañía. Pero ¿cuánto es el compromiso del asegurado? Y hay que calcular la prima que tiene que pagar. ¿Cuándo la tiene que pagar? Y la tiene que pagar en el momento inicial para entrar en el seguro. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo calculo? Y haciendo que esos son varios, esa sucesión, esa renta de capitales diferidos. Entonces, ¿qué hago? Actualizo el primer capital, el primer peso, y es un capital diferido por un año. El segundo está diferido por 2 años, 2x, y el tercero por 3x, y así sucesivamente hasta el final. ¿Sí? Como el del final sabemos que no es, termina siendo 0. Pero ese es el desarrollo. Entonces vamos a decir, bueno, ¿y eso qué termina siendo? Eso, en realidad nosotros decimos, es una sumatoria de los capitales diferidos. ¿Qué tiene que recordar ustedes? El gráfico, ¿sí? Para ubicar qué están haciendo. Están haciendo esa sumatoria de capitales diferidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendan los gráficos? Los pueden, lo hacen y después solo saben mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a expresar todo como sumatorios. No les pido que hagan todo el desarrollo completo, que le vaya mucho tiempo, pero si ustedes entienden, y esto lo expreso como capital diferido, a ver, ¿cómo lo vamos a expresar? Donde teníamos el primer, la diferencia diferida, la inmediata. Perdón, esta zona adelantada. Ahí tenemos. Ahí tenemos entonces, también el mismo grafiquito, ¿sí? Concepto fundamental que no se olvide. En un gráfico de actuarial tenemos que graficar el eje temporal, la edad y el tiempo. La edad es la edad que tiene la persona, el asegurado. ¿Sí? Comienza en X y va avanzando, X más 1, X más 2, X más, hasta la edad omega. Bien. Y el tiempo del contrato, es decir, este es el momento cero del contrato. Cuando la persona el asegurado va a ser el contrato. Bien, después pasa 1 año, 2 años, 3 años, y hasta el final, ¿cuántos años van a pasar? Y si tiene que llegar a omega, es omega menos cuánto arrancó, menos X. Arrancó con X años. ¿Sí? Y a ver,
pongamos claro, si omega es 100 y la persona tenía 20, ¿y a cuánto tiempo va a llegar? Y va a llegar a 100 menos 20, o sea, 80. No puede ser más tiempo, porque ya arrancó con 20 años. Y si llega a cumplir los 100, a lo sumo pasaron 80 años el tiempo de vigencia del contrato. ¿Ya? 100 menos los 20 iniciales. ¿Bien? Bien. Están registrando la asistencia, no sé si alguien más. Recuerden, registro la asistencia para que guardemos el registro. Bien. Todo así nos preocupamos ya de eso. ¿Ah? Bueno, seguimos. Bien, entonces, una vez que hago el gráfico, que ubico que en la renta vitalicia inmediata vencida, decimos que vamos a tener esos capital definido a partir del primer año, o sea, al final del primer año, al final del segundo, al final del tercero, y así sucesivamente hasta el final de la omega, que es el tiempo omega omega. Bien, ¿cuál es el valor al presente? Y ese capital diferido, ¿sí? El peso actualizado por el NPX, que es el capital diferido por un año, después por 2 años, por 3 años, y diferido por el total de omega menos X. Bien, ¿qué tengo que hacer? La suma de todos esos valores actualizados. Bien, lo expreso así. Esto es lo que usted tiene que aprender. Con esto, y lo hacemos con todas las rentas, porque si yo aprendí una fórmula en todas las rentas vitalicias, voy a tener la misma fórmula. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? Y de cuántos capitales, qué tipo de seguro estoy haciendo. El inmediato va a tener todo, ¿sí? Desde el año siguiente, al final del primer año, hasta el final de la etapa. O sea, voy a tener la sumatoria de esos capitales diferidos, el T, el que va a variar, TX. Este desarrollo, que para que ustedes vean qué concepto hace falta que me lo exprese. Simplemente, gráfico, bien hecho, expresar el, el concepto de qué es el A sub X, que es la prima pura única que tiene que pagar el asegurado de la X para que el asegurado abone. ¿Cuándo? Al final del enésimo año, ¿sí? O sea, perdón, al final de cada año, la suma de un peso, ¿sí? Renta esa renta, pero al final de cada año un peso y mientras viva, mientras esté con vida. Condición que no me puedo olvidar, mientras esté con vida, porque este es un caso de vida. Bien. Y entonces hago que sea su X igual a la sumatoria. ¿Sí? ¿Qué es A? ¿Por qué uso esa palabra? Y la A viene de la palabra inglesa assurance, que es seguro. O sea, por eso se utiliza la A, no es porque la primera letra, la abecedario, es porque está hablando de lo que es el seguro. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos esa suma de capital, la sumatoria. ¿Pero desde cuándo? El T desde cuándo hasta cuándo varía. Y varía desde 1 hasta el máximo tiempo que puede llegar, que es omega menos X. ¿Se entendió? Para que ¿por qué tengo que no poner omega sino omega menos X? Y porque parto de la edad X y puedo llegar al máximo a la edad omega, y entonces ¿cuánto tiempo es? Y omega menos X. Ese es el lapso los 80 años, si es que tengo 20 al principio. Si tengo 30 y 30 para llegar a 100, es 100 menos 30, o sea, 70. ¿Sí? Entonces, eso tengo que saber, es la sumatoria de todos esos capitales diferentes, desde 1 hasta el máximo puede ser o menos. Bien,
Después digo, y ahora pienso en la próxima renta, que es la diferida. Ah, estoy difiriendo. Tengo N años que no va a tener eso peso. Recién empieza, una vez que pasan N años, tiene N más 1 al final. Desde ahí hasta el final. Bien, también en la sumatoria de los capitales fijos, pero el primero arranca en N más 1. Cuidado que no es en N, ¿no? Es en N más 1, porque estamos hablando de vencido. ¿Sí? Diferida, vencido. ¿Sí? N más 1. Siempre va a aparecer más 1 cuando estamos hablando de vencido. Bien. Y entonces, vamos a hacer la sumatoria de todos esos capitales inferidos. Bien. Entonces, la simbología cambia diciendo que es una diferida, tengo n barra a x, es una diferida. Es lo mismo que hacíamos en cálculo financiero. Pero ahora decimos, la sumatoria, igual de capitales diferidos, con t e x. Pero el t ahora varía. El t, ¿cuál es el primero? No es el 1, no está acá. ¿A dónde arranca? En n más 1. Allá en el tiempo. En n más 1, n más 2, n más 3, hasta el final, hasta omega menos x. A ver, entonces, hemos aprendido la fórmula para la renta y todas las rentas van a tener la misma fórmula. ¿Qué van a variar? Los mínimos y máximos, digamos, de la sumatoria. El primero y el último valor. Yo tengo que sumar. Porque tengo que sumar capital diferido. La inmediata tenía todos, desde el 1 hasta omega menos x. La diferida es desde n más 1 hasta omega menos x. Vamos a la próxima. La temporaria, ¿qué tiene? Y es solamente por un tiempo. Es desde 0 hasta n. O sea que los 1 están desde x más 1 hasta x más n. Bien, fíjense, 1x, 2x, 3x, hasta nx. Bien, entonces, es también sumatoria de capital inferior, pero los términos varían desde 1 hasta n. Porque hasta n, la barra primero, hasta n, temporaria en n a x. O sea que solo dura por ese tiempo, por n años, desde 0 hasta n. Esos son los límites. Si yo aprendo a hacer gráficos y es la misma fórmula para todas, varían los extremos de la sumatoria nada más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, si entienden eso, hay que aprender un gráfico y una sumatoria nada más. Todo eso que parece que es re complicado, lo simplificamos pensando solamente en sumatoria. Y, y mentalmente, ahora, ustedes tienen, primero también, tienen, cuando hablamos de los seguros en caso de vida, el capital diferido, la renta vitalicia, y tienen ahí los gráficos. El AX, o sea, el inmediato, va desde X hasta omega. El diferido, como hay un diferimiento de X más N, y va desde X más N hasta omega. Y que está hecho el tiempo que está. Y la temporaria, y es desde X hasta X más N. O sea, temporario en N a X tiene esa vigencia. Y el interceptado que dice, uy, pero es complicado. No, porque hay un diferimiento en N años y temporario en M. Es decir, N barra M a X. Está ahí, digamos que en el medio. ¿Sí? Es como lo que dicen, está en el medio, no es ni chicha ni limonada. Bueno, no es ni inmediata, es una combinación. ¿Sí? Hay un diferimiento y una temporalidad. Se difiere en años y es solo por un tiempo, M años. Aprenden eso y ya se aprenden a ubicar. Aprenden a ubicar como el gráfico. Y le dije expresar sumatoria, sumatoria, sumatoria y decir los límites. Y acá el límite, ¿cuál va a ser? El primero, el X más N. Si es cuando sea vencida, ¿sí? Temporada interceptada. Cuando sea vencida, va a arrancar en N más 1, porque es vencida. Tiene que aparecer el más 1. Vamos a ver la sumatoria. Es desde N más 1 hasta N más M. ¿Sí? Y bueno, con eso ya saben todo. Todas las rentas les aprecio solamente eso. Aprendo a hacer gráfico, aprendo el concepto de definición
¿Qué estoy buscando? Porque ¿qué es el A sub X? Es la prima pura única que hay que pagar. O sea, el valor que tengo que pagar el seguro para entrar en ese tipo de seguro. ¿Sí? El aseguro debe pagar para entrar en el seguro. Bueno. Después venían que en vez de todas las vencidas tenemos todas las adelantadas. Y por ese concepto que decimos que hay que pagar primero para que cubra el riesgo. No, aquí es como que tengo que esperar un año para que recién empiece a cubrir los riesgos. Y entonces están todas las, perdón, la inmediata adelantada que está acá, o la inmediata, diferida, temporaria, interceptada, todas adelantadas. Y que se corrió el peso un año, ¿sí? Al inicio de cada año. Entonces, ¿qué varía? Y digamos, los extremos, y comienza en cero. La simbología como la adelantada que hacíamos, ¿sí? El ADN que hacíamos adelantado con la A de imprenta, y bueno, acá usamos el ADX. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué expreso lo mismo en la sumatoria? Pero empieza en cero hasta un año antes. Omega menos X menos 1, porque todo se corrió un año. ¿Sí? ¿Y qué varía, en definitiva? ¿Cómo queda el último valor que tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Aquí, en valor de conmutación, en vez de ser n de x más 1, es n de x. Desapareció el más 1. O sea, todas las adelantadas tienen el más 1. X más 1, x más n más 1. Entonces está el más 1. ¿Sí? Salvo en el denominador, que en el denominador siempre teníamos el d de x. ¿Sí? Y acá, ¿qué aparece? Desaparece el más 1. Entonces es n de x. ¿Sí? Ese valor de comunicación. ¿Y qué era n de x? Voy a la tabla. Yo hoy le pasé ahí al grupo para que tengan la tabla, porque creo que no se les había pasado. Usted tiene la tabla, imprima la tabla, en el examen pueden llevar la tabla, porque eso lo va a guiar, digamos, ¿eh? Para decir cómo era que tengo que usar el D de X, el N de X, porque el seguro caso vida. Bien, los dos primeros estos son en caso de vida, N de X, D de X y N de X. Y el N de X que era la sumatoria de los D de X. Bien. Y después para el caso muerte, que vamos a ver ahora, está el C de X y los M de X. Fíjense que es una letra antes en el abecedario. La C está antesita de la D y la M está antes de la N. ¿Sí? Bien. Y entonces los C de X, sumado C de X más 1, C de X más 2, me da el M de X. Entonces utilizo de la misma manera. Cuando hablamos de renta, ya me va a aparecer el M. No el C, no el de un año. ¿Sí? En el seguro, el caso de vida, el capital diferido uno solo, está el D de X más N sobre D de X. Y después, cuando son rentas, ya empiezan a aparecer los N, porque tengo que sumar todo su capital diferido. Y lo mismo sucede en los seguros de caso. ¿Sí? Bueno, entonces, para que ustedes tengan bien. Bueno, entonces, en resumen, tenemos las rentas. Tenemos las rentas vitalicias, según el caso de vida. ¿Sí? La inmediata vencida. Y después tenemos la adelantada, ¿sí? Inmediata. De era X hasta omega, de tiempo cero hasta omega 1. ¿Sí? Bien, fíjense en las formulitas de cada una de las. A ver, ¿me están escuchando bien? Porque me avisa acá el sistema que es inestable. ¿Se escucha bien? Sí se escucha, se cortó un ratito nomás, pero de hace 5 segundos nada más. Bueno, continuamos. Bien, entonces, ¿qué teníamos de diferencia? Bueno, en realidad la diferencia es la simbología. Más fácil de buscar la simbología cuando trabajamos en Word y demás. El A, en vez de hacerlo con letra de imprenta, que no aparece la misma letra de imprenta, esa que necesitamos usar, el A con los dos puntitos arriba. ¿Sí? Esto es el adelantado. ¿Sí? Esa es la diferencia de la simbología, porque aparecen los dos puntos, como tenemos ahí, el A su X, pero con los dos puntitos significa adelantar. ¿Sí? Esta es la vencida,
este de la adelantada. O hacen la otra letra de la adelantada que están acostumbrados, ustedes ya lo pueden hacer a mano. Bien. Y las fórmulas son parecidas. ¿Qué aparece? Desaparece. Acá está el más 1 porque es vencida y acá no está el n de x. No está el más 1 porque no es vencida, es adelantada. ¿Sí? Bien. Y las rentas diferidas, que estamos diferiendo, y entonces me aparece el n de x más n más 1. Y cuando son adelantadas, el n de x más n, no está el más 1. El denominador siempre tiene que estar el de x. ¿Sí? En la anterior está el de x en el denominador, y en esta también. ¿Sí? Eso es como para que gráficamente ustedes mentalmente hagan ese recuerdo. Que al d de x siempre al denominador, ya, recuerden como la d va al denominador. Bien, va variando de arriba. ¿Sí? El n. Bien. Y este es el grafiquito para que se ubiquen lo que es la inmediata, que tiene todo el tiempo de vigencia, la temporaria que va desde x hasta x más n, y la diferida que va desde x más n hasta omega. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco esta? Y bueno, si tengo la inmediata y le resto la diferida, tengo la temporaria. La inmediata, n de x más 1, y le resto la diferida, ¿sí? Tengo la temporaria. Ahí el denominador, bueno, pues si esta tenía d de x en el denominador y esta también, y simplifico, y un solo d de x en el denominador. Los numeradores no me queda la diferencia. ¿Sí? Digo, porque si ustedes, ¿cómo calculo este valor? Y busquemos los valores en la tabla. Este de nx más 1, o sea, el n de 21 años, pongamos que x sea 20, el n de 21 años, menos el n, este que difiera por 30 años, o sea, para llegar a los 50, el n de 51, ¿sí? Menos n de 21 menos el n de 51, sobre el d de 20, sí, de 20 años. Y así calculo cuánto me daría las primas. ¿Sí? No tenemos tiempo acá para que hagan ejercicios prácticos, pero ustedes piensen, pónganle números y decir, ¿cómo me acuerdo de esto? Y pongan números, X es 20, y bueno, y difiero 30 años. 20 más 30 sería llegar a los 20 más 30 sería llegar a los 50. ¿Sí? Bien, entonces, así van a poder ver. Este es un recordatorio para cómo llega al resumen total. Con esto acá terminaría. Pero vamos ahora que tenemos que analizar los otros seguros. En la parte de la cartilla habíamos trabajado todo con lo que son las adelantadas, que está bien hecho el grafiquito, todo este desarrollo. Ustedes vean cómo es nada más para que sepan cómo llegamos, pero en realidad es esta sumatoria de los D que ustedes, para resumir, expresenlo como sumatoria y ya entiendo todo. ¿Sí? Porque ¿cómo era? Sumatoria del capital inferior. Ah, pero ¿cómo era el capital inferior? Y esta formulita. Vea la T por TPX. Y la probabilidad, y la desarrollo así, L de X modo sobre D de X. Y todo ese desarrollo, ¿sí? En definitiva, me termina quedando la sumatoria de los D y la expreso como el L de X 1, ¿sí? En esta zona de la tabla. ¿Sí? Bueno, y ahora caemos en los seguros en caso de muerte. Bien. ¿Alguna duda con respecto a los seguros en caso de vida? No, profe. Bueno, digamos que todo está entendiendo igual. Hice este resumen para que usted repaso para que se ubique a dónde tiene que apuntar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que practicar? Y reitero, en matemática, no solo en cálculo, en matemática, yo veo algo y sí lo comprendo, pero si no lo escribo, es como que la mente no lo fija. Escriban, así no solo vean y dicen, paso la hoja y sigo, escriban en la hoja, ¿sí? La formulita, hagan el gráfico, una, dos, tres veces, ¿sí? Si hacen el gráfico de cada una, ya automático, les sale rápido el gráfico, ¿sí saben? Eje temporal, edad de la persona, desde X hasta omega, tiempo, desde 0 hasta omega menos X. Si yo no lo hago, si solamente lo veo y lo trato de memorizar, es como que no queda fijado. Y nuestra mente necesita hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces,
gastan unas cuantas hojitas, después dice hoja borrador, hoja del árbol que deje registrar para que esos gráficos que ves, sí lo sé hacer, hasta que no lo hice, no queda fijado para llegar al momento que tenga que dibujar el gráfico y no van a saber por dónde arrancar. Bueno, ahora vamos a ver los seguros. ¿Y qué decimos en caso, el seguro en caso de muerte? Acá vamos allá a analizar, no vamos a pensar en la vida personal, sino que el riesgo que se asegura es, que aparece la palabra que no sé si la escuchan, el deceso de la persona. ¿Sí? O sea, lo que se tiene en cuenta acá es la probabilidad de fallecimiento. Aquí voy a tener que utilizar no probabilidad de vida como utilizábamos en los seguros en caso de vida, sino acá vamos a utilizar la probabilidad de fallecimiento. ¿Y de dónde la saco? De la tabla. Esta era la probabilidad de vida, esta era la probabilidad de fallecimiento. Los U de X. ¿Sí? Bien, del grupo inicial. Recuerden que todo esto es en base a un grupo inicial de personas. ¿Qué tenía ese grupo? Y eran todas las personas de un mismo rango, un mismo tipo de vida, del mismo lugar, de las mismas características, ¿sí? Con las mismas costumbres y demás. Ese grupo inicial que esta tabla arranca con 100.000. ¿Y cómo sé que son de la misma? Fíjense el título de la tabla lo dice. Esta tabla es mortalidad argentina. O sea, no tengo en cuenta los europeos, los franceses, que están en segundo siempre, sino Argentina, es decir, personas argentinas nacidas todas en el mismo momento. Bien, voy a tener en cuenta que son de esas características. ¿Sí? Y ese grupo de personas tiene una probabilidad de vida o muerte. ¿En función de qué? Y ya dijimos, en función de los censos se hacen las tablitas y se dicen, bueno, qué probabilidades tienen de llegar a los 5 años, los 10, los 15, los 20, y después hacen, trabajan con esa tabla para hacerla anualizarla. ¿Sí? Bien, entonces, hemos trabajado para todos los seguros del caso de vida con la probabilidad de vida, que es el PX, pero no tengo en cuenta un solo año, sino que decía un PX, dos PX, tres PX, tenía en cuenta que puede vivir un año, 2 años, 3 años, ¿sí? Hasta omega menos X años. Y con el QX vamos a hacer lo mismo, la probabilidad de que fallezca. ¿Y esto qué es? La probabilidad de fallecer entre el año ese y el siguiente. ¿Sí? No llegar con vida un año más, y así sucesivamente para cada una de las edades. Eso lo tengo en cuenta ahora para trabajar con los seguros de caso de muerte. ¿Sí? Bien, y decimos acá seguro de vida constante porque tenemos en cuenta que ese valor constante del capital que vamos a asegurar. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué decimos acá? En los seguros en caso de muerte, o seguros de vida denominados, ¿sí? Son mal llamados seguros de vida, pero los seguros en caso de vida son los que recién hablamos. Estos son seguros en caso de muerte. Nosotros le damos la denominación correcta porque el acontecimiento que vamos a tener en cuenta es el deceso o fallecimiento de la persona. El asegurador se compromete a abonar el capital asegurado a los beneficiarios, uno o varios beneficiarios pueden designar, al final del año en que se produzca el fallecimiento del asegurado, siempre que el deceso ocurra en el periodo considerado en el contrato. Cuidado, porque nosotros primero vamos a ver cuál es la vigencia del periodo del contrato, y entonces vamos a hablar del inmediato, que es desde la edad X hasta el final. El diferido es desde X más N hasta el final. Y el temporario es desde X hasta X más N. ¿Sí? O sea, los grafiquitos que hicimos para la renta, lo mismo acá. Y tipo de vigencia. ¿Sí? Puede ser por todo el tiempo, el inmediato, un diferido desde X más N, edad X más N hasta omega, un temporario que vaya desde la edad X hasta X más N y se termina el seguro. ¿Sí? Allá, si quiero otro seguro, tendré que hacer otro, que estoy pagando solo para hasta ese momento.
O el interceptado, que decíamos que hay un diferimiento y comienza desde X más N hasta X más N más N. ¿Sí? Bien. Acá vuelven a ver que la A vuelve a ser que es la inicial de la palabra inglesa assurance, que se traduce por seguro. ¿Sí? Y el subíndice indica de la edad de la persona. ¿Cuál es la diferencia? Acá tengo una A mayúscula. ¿Sí? Lo otro era una A minúscula de carta o de imprenta y este una A mayúscula. Bien. ¿Estamos? Los valores de conmutación, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Para que ustedes lo vean, pero nada más que utilizamos la letra C y D. T y M en vez de T y N. Bien. Y empiezo con los seguros. Y digo, el primero que voy a analizar, estoy hablando de renta vitalicia, ¿sí? Perdón, no son renta vitalicia, son renta, pero no van a tener en cuenta la vida de la persona, sino el momento que se produce el fallecimiento. Y yo tengo que calcular cuánto tiene para el seguro. Ese es el objetivo, es calcular la prima pura única. Bien, ¿cuánto va a tener que pagar un asegurado ahora, el momento cero, para que la compañía le pague al final de cada año al beneficiario? Fíjense, vamos a la definición del concepto. Para todo. Es la prima pura única. El A sub X es la prima pura y única. No es otra cosa, estoy calculando la prima que tiene que pagar el asegurado para entrar. Bien, y no ubiquemos. Este seguro es caso de fallecimiento, en caso de muerte. ¿Sí? Pero cuando el asegurado va a contratar, tiene que estar con vida, porque tiene que pagar. ¿Sí? Parece que lo estoy haciendo una broma, pero le estoy tratando de fijar. En el momento cero, el asegurado va y hace el contrato. Porque ustedes van a hacer el contrato de seguro de vida, o sea, es seguro en caso de muerte, que se llama seguro de vida, y fíjense en que este primero tiene un nombre especial, es el seguro de vida entera, porque toda mi vida lo va a cubrir, hasta el día del fallecimiento. Pero no sé cuándo va a suceder eso, no sé ni yo, ni la compañía, se calcula en base a probabilidad, pero no lo sé. Pero debo estar con vida en el momento que contrato. Digamos, para ir a firmar y para ir a pagar, sobre todo. ¿Sí? Bien. Y después, ¿cuándo va a ser? No sabemos cuándo. Puede suceder el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, o allá el último. Puede ser el último que llega a la edad casi a omega. Bien. Entonces, ¿cómo voy a definir el ASUE? Pues es seguro que denominamos inmediato. ¿Sí? Es la prima pura única que debe pagar el asegurado de edad X para que el asegurador le abone al beneficiario o los beneficiarios al final de cada año en que se produzca el fallecimiento, o sea, perdón, al final del año en que se produzca el fallecimiento del asegurado. Corrijo, porque uno queda pegado con lo que estaba explicando recién. Este al final del año en que se produzca el fallecimiento. ¿Qué le tiene que pagar? La suma de un peso, en realidad es del capital asegurado, ¿sí? Si estamos hablando de un peso, tenemos que graficar un peso. En pagar la suma de un peso si el deceso ocurre entre las edades X y omega, es decir, el momento que hace el contrato hasta el final de la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ASU X? Es la prima pura y única. Tengo que empezar por ahí. Tengo que decir, ¿qué es lo que tiene que pagar la asegurada? La prima que deben pagar para entrar en este seguro. Bien. ¿Y de qué se trata el seguro? Primero digo, el asegurado tiene que tener la edad X. O sea, ¿qué edad tiene el asegurado? Desde ahí arranca, desde la edad X. Bien. El asegurador aquí se compromete a pagarle al beneficiario al final del año en que se produzca el padecimiento, se produce acá entre X más 1, le va a pagar ese peso, ¿eh? La suma de un peso si el deceso se produce entre qué vigencia va a tener el contrato y desde la edad X hasta omega, en cualquier momento, pero le paga al final del año que se produzca.
Si se produce acá, le paga el peso. Si se produce entre X más 1 y X más 2, o sea, no llega al cumplir de X más 2, le paga ese peso. Si se produce en el otro año, le paga ese peso. Bien, pero en resumen, miren, el asegurado, ¿cuántas veces paga? En este tipo de seguro. Una vez paga. ¿Cuándo? En el momento cero. Para entrar en el seguro, paga la prima. Bien. ¿Y la compañía cuántas veces va a pagar? A ver, pregunto, ¿cuántas veces creen que va a pagar la compañía? La aseguradora, ¿cuántas veces va a pagar la indemnización? Es bien que puedan tener dudas, pero a ver, tienen una idea. ¿Qué estamos asegurando acá? ¿Cuál es el evento, el suceso que tenemos en cuenta? El La vida. fallecimiento, el fallecimiento del asegurado. ¿Sí? Bueno, vean el gráfico. ¿Cuántas veces cree que va a fallecer el asegurado? El Una sola asegurado vez. que haya ahí. Ah, aunque ahí aparezca un peso, esa es una probabilidad que me pague en este momento, o en este, o en este, o en este, o en ese. ¿Cuántas veces va a fallecer el asegurado? Una sola vez. Una sola vez fallece cualquier persona. No sé si él tiene la suerte de tener que de ir y volver, pero no decimos que falleció. Estuvo ahí entre el primer y el segundo tiempo, digamos. ¿Sí? Pero se fallece una sola vez. Entonces, la compañía va a pagar una sola vez. El asegurado también paga una sola vez, porque estamos hablando de la prima pura única, o sea, la que se paga del contado. Después vamos a ver que hay otras primas que puedo pagar todos los años. ¿Sí? Pero por ahora digo, la voy a pagar toda de una sola vez, es el cálculo que estoy haciendo. Bien, va a pagar todo el contado en el momento cero, la prima, la asegura. Y la compañía va a pagar esa indemnización de un peso, un peso, un peso, pero una vez, al final del año en que fallezca la asegura. Se va a pagar ese peso y no paga más. Si falleció acá, paga ese peso y ya está, no paga más. Si fallece no pagó ese, va a pagar este si fallece acá. Si fallece acá, va a pagar ese. Bien, pero ¿cuál? ¿Cómo sé para hacer el cálculo? Y no sé, utilizo las probabilidades. Por eso uso el QDX. Utilizo la probabilidad de que fallezca en este momento. O sea, que tengo el 0 QX, porque es pensar que ese, el Q, va a ser sin diferir primero. Siempre recuerden que el DDX o el QDX se piensa en el año que viene, porque los fallecimientos se ver una vez que transcurre todo ese intervalo. Bien, arranco con 0 QX. Para el otro, y un QX. Fíjense que es por B al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese peso, el primero lo actualizo por B a la 1. Y la probabilidad es 0 QX. Porque siempre tengo en cuenta la probabilidad de fallecimiento en que transcurre el año. Bien. El segundo peso es un peso por B al cuadrado. Actualizo 2 años. Pero es un QX. ¿Sí? En la probabilidad de un año, ¿sí? Por ahí en un año el QX. Bien. El, el segundo, el tercero allá, es B al cubo, un peso por B a la 3, 2 QX. Y así sucesivamente hasta el último. ¿Sí? Va a ser un peso por B elevado a la W menos X y W menos X menos 1 QX. Bien, tengo que sumar todo eso, porque es la probabilidad de que lo pague en un año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, calculando las probabilidades y lo pongo en valores. Entonces me va a dar partecitas de ese peso, digamos, ¿sí? Valores actuales y a su vez multiplicados por la probabilidad. O sea que me reduce todavía el valor, ¿sí? Pero sumarlo todo, pensar en todos los años, va a ser como, y lo voy a expresar como la sumatoria.
El A sub X, entonces, mayúscula, el seguro. En caso de muerte, ya tengo en cuenta el hecho suceso del fallecimiento, entonces me aparece la probabilidad de fallecimiento. ¿Sí? Pero digo T barra QX, multiplicado por B elevado a la T más 1. Porque recuerdo el T y el T más 1. Fíjense, era acá arrancaba. Esto sería T0 y arriba él sería 0 más 1. El B está más 1. El B tiene más 1 que el otro. ¿Sí? Este 1, el otro 1 más 1. O sea, 2. Entonces lo expreso así. Eso tiene que aprender esa diferencia nada más, porque después todo lo otro es cuestión de hablar de los límites, los distintos tipos de renta y los límites. ¿Sí? El inferior y el superior. Bien. Entonces digo, P elevado a T más 1, T barra QX. Bien, y sumo, ¿desde cuándo? Desde t igual a 0, porque arranca como puesto arriba de 0, hasta w menos x menos 1. ¿Sí? Fíjense cómo queda el último, w menos x menos 1. Bien. Y eso que, y empezar a poner el reemplazo de los valores, reemplazo por 1, por 2, por 3, por 4, ¿sí? 0 QX, 1 QX, 2 QX, y los exponentes y van cambiando unitos, ¿sí? Bien. Y la probabilidad de ese fallecimiento estaba hecho por el d de x sobre el l de x, ¿sí? Pero es más t igual a 0, 1, 2, 3, va a variar. Y sigo con el desarrollo, ¿sí? Multiplico y divido por b a la x para que me aparezca el valor de conmutación, y que aparece el valor de conmutación en c de x. El c de x que estaba dado por d de x por b elevado a la x más 1. ¿Sí? El D era los que fallecen, entonces voy a tener en cuenta los que fallecen en la edad de X, los que fallecen en la edad de X más 1, X más 2, así hasta el final. Ah, bien, por eso me aparece el C, que C de X, C de X más 1, C de X más 2, es puntual, es lo que dice la tabla. La tabla, el C, los fallecidos acá, ¿cuánto es? Los fallecidos a la edad X, a la edad X, X más 1, X más 2, o sea, X, C de 10, C de 15, C de 20, C de 50, C de 80. Bien. Sobre D de X, como veníamos haciendo todas las otras. Siempre me queda en el denominador L de X por B a la X, que es mi D de X. Y que sí, que tanto en el caso de vida como muerte aparece en el denominador el D de X. No me lo olvido, es siempre sobre D de X. ¿Sí? Y en definitiva, esto C de X más C de X más 1, C de X más 2, C de X más C de omega menos 1, es el M de X. ¿De dónde sale? Es de la tabla, porque si sumo los C desde aquí, desde el 0 hasta el 100, y es el M de 0. Y utilizo, si sumo los C de 5 hasta 100, y utilizo el M de 5. Y como en el caso de ustedes tienen 20 años, voy a utilizar los C de 20, sumar desde C de 20 adelante, y utilizo el M de 20. Un segundito. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, y al final tiene el grafo. El inmediato que estamos haciendo, el inmediato, aparece, empieza en X y termina en omega. O sea, el A sub X tiene toda esa vigencia, desde X hasta el final, hasta omega. Bien. ¿Y está el más uno o el menos uno acá o no? No está. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con M de X? ¿Por qué tiene C de X? Vamos al gráfico. El gráfico está todo. ¿Cómo saco esta primera probabilidad?
Q de X, que es fallecer entre X y X más 1. Porque el D de X, recuerden, la segunda función biométrica, arrancamos con el L de X y después el D de X. Y el D de X dijimos, lo sé en un intervalo entre, son los fallecidos entre X y X más 1. ¿Pero qué letra toman? Q de X. O sea, los D aparecen con D de X. Y está entre X y X más 1. Sí, no llegan a X más 1. No cumplen X más 1 ahí. Quedaron en X años nada. Lamentablemente no llegaron a cumplir X más 1. ¿Sí? Por eso es D de X. Y termina siendo la probabilidad y Q de X. ¿Sí? Aunque damos en cuenta, pensando en todo ese año, aunque sea un día antes de cumplir X más 1 ahí, fallece. No llegan a tener más 1. ¿Sí? Es el intervalo. Y la denominación es entre ese año antes de cumplir el año siguiente. ¿Sí? Entonces, el intervalo llega ahí y ese es el momento va a pagar. O sea, al final del año que se produzca el deceso, ¿sí? Va a tener que pagar la compañía. Aquí no va a haber entonces y adelanto y vencido. Porque necesito que transcurra todo el tiempo, necesito que sea, digamos, vencido, necesito que pase todo el periodo, no hay invención, necesito que transcurra todo el año para saber los fallecidos o para tener la probabilidad, no para saber exactamente los fallecidos, sino en función de tabla, ¿sí? Y en función de la probabilidad. Bueno, entonces acá tengo todos los tipos de seguros, ¿sí? El inmediato que M de X sobre D de X. Ah, pero no solo lo aprenden así, pero lo que primero hay que aprender es el gráfico, el concepto de definición, cuándo va a pagar la compañía, cuándo tiene que pagar el asegurado, cuánto es la vigencia, ¿sí? Y qué es el suceso que estoy asegurando, que es el fallecimiento de la persona, ¿sí? Y tengo que graficar qué da el tiempo del contrato, ¿sí? Y dónde está el compromiso de la final del año en que se produzca. Si no se produce acá, no está ese peso. Desapareció. No se produjo ahí, parece. Tengo que esperar un año más y no se produce, tampoco está ese peso. Y yo lo tengo en cuenta que puede ser en cualquier momento y lo multiplico por la probabilidad. Entonces así se obtienen valores actuales de los compromisos que tiene, el compromiso global que tiene la compañía. ¿Eh? Bien. Y tenemos que aprender la sumatoria. O sea, todos los modelos tenemos que aprender. T barra QX, probabilidad de que fallezca en un año, en 2 años, en 3 años, en 4 años. Arranca en cero. Cero en este que no cumple un año más, o que cumple un año más, o que cumple 2 años más, ¿sí? O sea, que fallezca en T barra QX. Y lo multiplico por B elevado a la T más 1. Aquí aparecería, digamos, si usted quiere poner alguno al más 1, es ahí, ¿sí? En el valor actual es peso. Bien. Pero los límites de la sumatoria arrancan desde 0 hasta omega menos x menos 1. ¿Sí? Es el inmediato. Cuando quieran hacer el diferido, ¿qué va a variar? Y va a variar el límite de abajo. El de arriba no. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos al otro. El gráfico es el mismo, pero hay un diferimiento de n años. Y empieza el peso a aparecer allá. En x más n más 1. X más n 2, n más 3, hasta el final. Aparecen acá. Hay un diferimiento de n años. Y aparecen al final de cada año. Entonces, todos los valores actuales de cada peso, eso por B a la n más 1, n barra qx, después con n más 1, con n más 2, con n más 3. Pero los exponentes acá son un poquito más, es un poquito más, 7n, n más 1. Si n más 1, n más 2. Si n más 2, n más 3. O sea, la sumatoria es de lo mismo. El b, t, qx, ¿sí? T barra qx. Pero el b tiene que ser a la t más 1.
¿Estamos? Sí, profe. ¿Cómo queda? En definitiva, y como lo difiero n años de x más n hasta omega, y m de x más n sobre t de x. Deben un minutito, calmen, la seguimos. Estamos bien. Sí, profe. Bueno, vamos al siguiente, que era el temporario. Y el temporario dijimos que va desde x hasta x más n. Solo acá. ¿Sí? No allá. En definitiva, ¿qué tengo que pensar? Que la vigencia de ese contrato de seguro es por esos n años nada más. Y decimos, ¿haríamos un seguro de ese tipo? Pensando que solamente voy a asegurar en caso de que fallezca por N años y después no me importa, ya no hago pagar la compañía, ya no voy a tener seguro. Ya, acá la vigencia decimos es contrato, supongamos, por 10 años. ¿Sí? Es decir, yo tengo ahora usted en 20 años y dicen por 10 años voy a hacer seguro nada más. O sea, si fallezco entre los 20 y los 30 años. Te diría, no, ni soñando algo eso, ni pienso pagar, porque no pienso fallecer hasta los 30. Bien, y todo el mundo piensa eso. Pero, ¿saben cuándo es aplicable esto? Por un año, por 2 años, por 3 años, por 5. La compañía, sobre todo piensen ahora que están trabajando acá, por ahí también, por ahí, el yacimiento, minero trabaja acá o ahí en el yacimiento. El ingeniero que entra a trabajar, que va a trabajar para una empresa y si fallece durante el trabajo, si dicen va a trabajar un año nomás acá y se va, hagamos un seguro de vida por si llega a fallecer mientras esté en la empresa, por ese año. O va a trabajar 3 años, hagamos por 3 años. Va a trabajar 5 años, hagamos por 5 años. Pagamos la prima para que si fallece durante el tiempo de vigencia, la compañía le pague. No, no la empresa, compañía de seguro que le pague. Esos seguros se piden cuando se hace una obra. Cuando hay que hacer una obra, es decir, un seguro en caso de muerte, le llaman, tiene que hacer seguro de vida por el año del contrato, o por los 3 años, o los 5 años del contrato. Entonces se usa este tipo de seguro. Pagar la prima hora, por si es que fallece durante ese tiempo de vigencia. ¿Sí?
En realidad se lo pensamos nosotros como personas, para nosotros, y usted diría, yo a los 20 no voy a hacer. ¿Saben qué? Ya 40, 50 años, dicen, prefiero pagar seguro, cosa de que yo estoy en edad laboral, estoy trabajando, sí, pero tengo familia, y si llego a dejar mi familia sin nada, por lo menos todo el seguro. ¿Eh? Bien, esos son los seguros. Y entonces el temporario se usa para eso. Y uno dice, no lo voy a hacer ahora. Pero se utilizan porque hay que tener en cuenta que puede suceder cuando y en cualquier momento. Ese hecho no lo sabemos cuándo va a suceder. Bien, bien. Hay autores que dicen que ese hecho inevitable y fatal va a suceder. Lo que no se sabe el momento de la ocurrencia. Bueno, entonces, ese temporario va a regir desde 0 hasta n años. Bien, entonces, en la misma formulita tengo en cuenta el b y el 0 barra qx, y después va un qx, 2 qx, 3 qx, y el b va b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la n. ¿Bien? Entonces la misma formulita, nada más que los límites desde 0 hasta n-1. El t es n-1. ¿Por qué? Y porque voy a llegar a n, pero la probabilidad tiene que estar en n-1. Arranca en 0 y no va a llegar a n. Arranca en 0 estando en 1, fíjense. O sea que cuando llegue a n tiene que estar 1 menos, n-1. ¿Por qué? Por el intervalo de fallecimientos que les decía. Hay un intervalo y los D de 0 fallecen a los 0 años y llegan, ¿sí?, a los X años, el 0, el tiempo es 0, ¿sí? A los D de X fallecen acá, no llegan a X más 1. Los D de X más 1 fallecen acá, no llegan a X más 2. Y así. Entonces, acá los D de X en 1 no llegan a cumplir X más 1. Entonces, misma formulita, lo que es como sumatorio. Y en definitiva, ¿cómo va a quedar? Como este es un temporario, recuerden que hago el gráfico y digo, yo tenía el inmediato, el AX, que rige desde X hasta omega. Tengo el diferido, que rige desde X más N hasta omega. ¿Y cómo es el temporario? Y la resta del todo menos aquella parte. Entonces, el inmediato menos el diferido. El inmediato menos el diferido, el NAX, me da el temporario barra NAX. ¿Y cómo queda? Y por diferencia, MX, que era el inmediato, el primero que hicimos, menos X más N, M de X más N, que es diferido, sobre D de X. ¿Mm? Y después está el interceptado. Algo ya sabiendo lo otro, esto es solamente saber el gráfico, y el gráfico en definitiva se resume que en esto tengo que pasar un tiempo de diferimiento y rige de acá hasta acá, de X más hasta X más. O sea que hago a este, al diferido en n años, le resto el diferido en n más m. Eso es todo. ¿Cómo queda el valor de connotación? Al diferido le resto el diferido en más m. Sobre, para que lo sepan, pero pasa. Y después, hasta ahora, todo esto, seguro que ten en cuenta, estuvimos calculando que la prima pura única. Prima pura única para el capital diferido. Prima pura única para las rentas diferidas, para distintas rentas vitalicias, perdón, las rentas vitalicias que tenían en cuenta la vida de la persona. Y también la prima única pura para los casos de fallecimiento. ¿Sí? Todo era para pagar de contra en el momento 0. Bien, pues ahora decimos, vamos a estudiar otra prima.
la prima pura anual. Es decir, para no pagar de contado una sola vez, sino para pagar en cuotas. ¿Eh? Para pagar en cuotas anuales, porque el seguro se va haciendo cada vez más caro. Y yo pienso en pagar la prima toda de una sola vez y va a tener un desembolso grande. Pero si lo pienso que lo voy a ir pagando anualmente, ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, primero se tiene en cuenta lo que se llama la prima pura natural. Es decir, pagar una prima que se va a cubrir un riesgo solamente un año, o es un temporal un año. ¿Sí? Es decir, de X a X más N, nada más. No en el caso de esto del seguro, en caso de padecimiento. Yo voy a cubrir el año que viene, desde ahora hasta el año que viene. Bien, voy a pagar ese, por ese año. Al año que viene, no sigo viva, voy a contratar otra prima, ¿sí? Otro seguro por un año más. Pero ya me va a salir más caro que este. ¿Por qué? Porque tengo un año más, tengo más probabilidad de padecer. Y así sucesivamente va a ir creciendo el valor de esa prima pura, natural. Año a año va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de padecimiento va a ir creciendo. ¿Sí? Entonces, llega un momento que se hace caro este seguro y no lo pueden contratar. Ya las personas cuando tengan más de 60 ya no van a poder contratar, le va a salir caro el seguro. ¿Sí? Entonces, se dice que vamos a hacer un cálculo de una prima nivelada, ¿sí? Una prima pura nivelada. La prima pura única que hemos calculado hasta ahora, ¿sí? Puede cubrir el riesgo de varios años, pero vamos a decir que vamos a calcular, en vez de una natural año a año, vamos a calcular una para que cubra durante todo el tiempo que yo quiera contratar, pero pagando anualmente un privado, este, la, nivelado, constante, la prima constante. Bien. Acá está otra vez decir por qué llamamos prima pura y porque son las que no tienen margen de gasto de la compañía, las ganancias, los impuestos y demás. Y la prima cargada es la que ya contiene todos los gastos. Nosotros no llegamos a calcular eso, lo dejamos para que lo estudien los actuales. ¿Sí? Bueno, acá está la explicación de cómo calcular esa prima pura natural que va creciendo y yo digo B por Q de X. ¿Sí? Al año siguiente ya tengo un año más, B por Q de X más 1 y así iba a ir creciendo. ¿Sí? En definitiva es C de X sobre D de X. Hoy tengo 20, después tengo 21, después tengo 22, después tengo 23 y va a ir variando. ¿Sí? Y después está la otra que sería la prima pura anual, que es la prima que por medio de pagos periódicos constantes y regulares podría cubrir el equivalente a esa prima pura única. No pagarla una sola vez, sino que pagarla de una manera nivelada constante, pero en varias cuotas. La prima pura anual permanece constante durante toda la vigencia del contrato y su valor solo depende de la edad del asegurado al momento que ingresa, cuando tiene X años, cuando ingresa al seguro. Entonces, se parte de que se hace ese valor en función del compromiso de ambas partes, del asegurado y del asegurador. También lo veníamos haciendo en las anteriores. ¿Sí? Acá van a tener toda la explicación, cómo hago el cálculo. En definitiva, esta es la forma que voy a tener en cuenta, que la podemos tener así. Si nosotros vamos a nuestro punto. Veamos. Todos
renta, seguro, caso de muerte. Y acá tenemos las primas anuales o niveladas o primas constantes. Ya. Vamos a pensar en una renta vitalicia que va a ser la forma de pago. Acuérdense que la renta vitalicia que hacía era en el caso de vida, o sea, mientras viva, iba a cobrar. Bueno, acá pensemos que ahora se pasa a pensar de otra forma. Ese tipo de renta, la vitalicia, ¿sí? Yo pienso que mientras viva va a pagar. O sea, va a ir pagando todo el año mientras viva. P va a ser la prima anual a pagar, el valor que va a quedar como la prima anual que va a tener que pagar todos los años. ¿Sí? Y A va a ser el seguro, la prima única, el valor es que estábamos contando, la prima pura única del seguro que contrata. ¿Sí? Que decimos que va a ser el valor que puede ser este A puede ser un seguro en caso de vida o de muerte, pero es la prima pura y única que debería pagar de una sola vez. Pero decimos que vamos a pagar durante esa, mientras esté con vida, con esa renta vitalicia, mientras esté con vida, esos P pesos. Ese es el valor que nosotros vamos a averiguar como renta para pagar durante un tiempo. ¿Sí? A través de pagos periódicos, anuales, digamos, en el caso de los cálculos en principio. Después podemos hacer su periódico para calcular el pago mensual también. Pero nosotros pensemos en los pagos anuales. Ese pago anual por la renta vitalicia va a ser igual al valor del seguro que esté contratando, o sea, la prima pura única que quiera contratar. Entonces, en definitiva, ese P, que es el valor de la prima nivelada o prima anual, que llamamos, va a ser igual a A sobre A. A es el tipo de seguro, la prima pura única del seguro que paga. Y el A minúscula adelantada es la renta vitalicia adelantada de la forma de pago. O sea, en realidad digo, la prima anual va a ser igual a la prima pura única que debería pagar el contador, pero la voy a pagar que la divido en cantidad de cuotas, digamos, la divido en la forma de pago. Entonces yo la puedo pagar con una renta vitalicia temporaria para pagarla durante 5 o 10 años, o con una inmediata para pagar durante todos los años de vida, mientras viva, o para pagarlo con una diferida, ¿sí? O con una temporaria, con una inmediata, una temporaria o una diferida. O sea, con una renta. ¿Durante qué tiempo lo voy a pagar? Lo quiero pagar durante 5 años, 10, y ya no paga más. Bien, me va a dar un valor acá. Si quiero pagarlo mientras viva, es la inmediata. Entonces, en definitiva, la prima anual, prima constante es igual al valor del seguro, esa prima pura del seguro que yo quiera contratar, ya sea renta vitalicia en caso de vida o en caso de muerte, o en capital diferido. Y el valor del seguro, la prima pura del valor del seguro que yo contrato, dividido en la forma de pago, o sea, esa renta vitalicia. Estos son ejemplos para que tengan en cuenta usted cómo lo calcularía, a ver cómo haría ese cálculo que no termino de entender. Y bueno, el P, por ejemplo, si yo quiero contratar una renta vitalicia inmediata, un ASUX, esa sería la prima pura única de la renta vitalicia inmediata, la divido por una pagadera durante N cuotas adelantadas, una A, fíjense que no se puede utilizar acá la A de imprenta, porque esta es parecida. Durante N años voy a pagar con una temporaria, con una ASUX, lo voy a pagar durante 5 o 10 años. Entonces, al valor de la prima total, que no tengo para pagar a todo el contador, la pago en cuotas, dividido la forma de pago. Y lo voy a pagar con una renta vitalicia, pero una renta temporaria, una vitalicia temporaria. Durante N años voy a pagar, durante 10 años voy a pagar el seguro, pero para que me cubra. ¿Cuál seguro va a cubrir? La renta vitalicia total. O, por ejemplo, para contratar un seguro de vida entera, el ASUX, lo divido por la forma de pago. Y normalmente decimos, y sí, lo voy a pagar durante N años.
también la misma renta en el denominador, ¿sí? Una temporaria de AX, ¿sí? O si lo quiero pagar con una inmediata, iba a ser el AX abajo también el denominador, ¿sí? Pero de la renta vitalicia por el pago. Porque hay que pagar mientras viva, no puedo pagar con seguro que su muerte, no pago con renta vitalicia. Por eso, en definitiva, utilizamos la A esta chiquita, que es la renta vitalicia por voy a pagar mientras viva, ¿sí? Ese concepto tiene que tener. Específicamente, estos son ejemplos para que usted lo vea. No se los voy a pedir hoy, al final, sino que yo debería calcular, y fíjense en que cuando yo hago esta división, como los d de x siempre están en el denominador, se terminan simplificando y me quedan los n nada más para que tengan en cuenta. Los n o el m si yo contrato un seguro en caso muerto, pero el denominador, como depende de vida, me van a aparecer los n. Entonces lo podré pagar con un n de x, y voy a pagar mientras viva, o lo voy a pagar con una temporaria que n de x, x más n, ¿sí? Y es como para que entiendan. Fíjense, entonces, que hago los cálculos en función de la tabla, saco los valores de la tabla y saco el cálculo de la, ¿sí? Hemos hecho ya un par de años un taller para hacer el cálculo, para ver, con valores y demás, para que se termine el concepto. Y este grafiquito que ustedes, para que tengan en cuenta, que esa prima natural que decíamos que va creciendo año a año, sería esta n, ¿sí? La prima natural, ¿sí? Y la prima constante, esa p, que ustedes quieren buscarlo en el PDF que yo les doy, le llama la prima pura natural, PPN, que sería la prima pura natural, o la prima pura anual, PPA, que sería la constante, ¿sí? En vez de pagar cada vez más alto año a año, yo pago una todo el año, una constante. Y fíjense que hay una diferencia al principio. Es como que al principio empiezo pagando más caro de lo que debería pagar, pero después empiezo a pagar más barato de lo que debería pagar porque ya estoy en edad más avanzada y es como que ya pago de menos. Bueno, por eso surge lo que se llama el concepto de la reserva matemática. Esa reserva matemática es esa diferencia de prima anual que se está pagando por sobre el riesgo, ¿sí? Pero que después se va a compensar. O sea, voy primero pagando unos años y después va a compensar, después se va a ir reduciendo, porque esto va a jugar negativo y empezar a reducir. Lo que acumulé primero, en realidad lo acumulan las compañías, porque el asegurado paga el mismo valor, constante siempre. Y la compañía lo va a cobrar. Ah, pero no va cubriendo todo el riesgo y va guardando una parte. Bueno, eso se llama reserva. Debe reservar, ¿sí? Esa diferencia para cubrirla después cuando empiece a cobrar de menos, cuando cobran menos que el riesgo que tengan que empezar a cubrir, ¿sí? Bien, eso es una reserva matemática. ¿Y qué es para la compañía de seguro? Es un pasivo, porque es algo que le está adeudando a algo seguro, pagado de más para cubrir riesgo futuro. Entonces es un pasivo. En el balance de la compañía aseguradora, estas reservas aparecen en el pasivo. Y hay que calcular año a año, ¿sí? Entonces la compañía, el asegurado no tiene que hacer nada. El asegurado paga qué y paga siempre esa prima nivelada constante. Ya contrató, ya sabe lo que tiene que pagar y año a año paga lo mismo. Pero la compañía debe ir haciendo un cálculo de qué debe reservar y tener para cubrir riesgos futuros, ¿sí? Y eso va al pasivo. El balance de la compañía de seguro va al pasivo, ¿sí? ¿Cómo calcula eso? Lo calcula en función de eso, esa diferencia de riesgo, ¿sí? Ustedes simplemente sepan. Este es un resumen de cómo serían los cálculos, que son mucho más complicados. Vean que
No les pido todo eso. Yo simplemente que ustedes entiendan que hay una situación inicial que yo calcule cuánto era el seguro y lo hice igual al valor de la prima por la forma de pago. ¿Sí? Bien. Entonces, en realidad, resto ambas partes, ¿sí? El valor de la compañía menos lo que pagan los aseguradores me da cero. Bien. Eso es que yo contraté una prima a la edad X. Cuando empieza a avanzar al año siguiente, cuando tengo M años, el valor de la prima nueva, por el riesgo más alto, va a ser mayor que la prima. Entonces va a haber una diferencia entre la prima que me pagarían y la que me pagaron, en realidad, la que me vienen pagando. Bueno, ahí surge la diferencia y en la diferencia, digamos, se la simboliza con la letra B para hablar de la reserva matemática. Esa reserva matemática, ¿sí? Lo obtengo por diferencia entre el seguro a la edad M menos lo que vienen pagando los asegurados, que es P por A, porque eso siguen pagando igual. ¿Sí? Entonces así se saca el valor de la reserva matemática. Hay formas de calcularlo, ¿sí? Se puede calcular esa reserva matemática con un método retrospectivo, o sea, teniendo en cuenta el pasado, con un método prospectivo de provisión, o con el de recurrencia, o de Fouret, que fue el autor de este tipo de método, que dijo Fouret. Y bueno, si ya tengo calculada la prima del año pasado, y puedo calcular de este año, digamos, el buen contador pensó, tengo el balance del año pasado, y tengo que cerrar este balance, y tengo en cuenta el paseo del año pasado, ¿y qué voy a hacer? Sumo y resto, sumo las primas que cobren, resto los siniestros que pague, y calculo la nueva prima. Pensamiento del contador. En base al balance del pasado, hago esto. Bien. Y todo esto en qué surge. Fíjense más adelante la fórmula que tienen en cuenta. Tienen en cuenta las primas cobradas y los siniestros pagados. Año a año tiene que ir la compañía diciendo todas las primas que cobré a los LDX que me pagaron, las capitalizo hasta el final del año. Menos los siniestros que pagué por los fallecidos, los capitalizo también hasta el final del año. Y así va haciendo todos los años. ¿Sí? Por diferencia entre prima y riesgo. Y en definitiva, calculo la prima total, que después va a dividir por la cantidad de asegurados, y tiene en cuenta eso, primas y siniestros. Con que sepan esos conceptos, les digo que estamos. Todo esto es complicarse un poco la vida. Cuando lo entiende, decía, pero no es tan complicado. Si yo entiendo la primera parte, después me sale solo. Pero tienen el método prospectivo de previsión o el método de recurrencia, que en función de la prima del año pasado, de la del año pasado, la capitalizo. ¿Sí? Y tengo en cuenta, o sea, la reserva del año pasado, esta es la T total, la B después es particular para cada uno. De toda la reserva la capitalizo. Pero el año pasado, lo capitalizo hasta fin de cierre de este balance. Y tengo en cuenta primas cobradas por la cantidad de los LDX capitalizados por este año, menos los siniestros que pagué a los asegurados, que puede decir. Así hace el cálculo. Bueno, acá creo que este era lo último que me parecía. Una horita más. Acá un poco como para que vean cómo sería a través cómo calcularía la prima. Recuerden que acá la prima va a ser P en esta tecnología y el H es la prima pura única del seguro que está. Pueden llamar como H o como A mayúscula, que es el valor del seguro, la prima de contado para pagar una sola vez, la voy a dividir por la forma de pago. Ustedes tienen que aprender ese concepto. Que es decir, la prima pura anual o prima pura constante resulta de hacer esa división de H o A mayúscula, que es la prima pura única del tipo de seguro que se contrata,
dividido el AX, que es la prima pura única de la renta vitalicia inmediata adelantada correspondiente a la forma de pago. En definitiva, el valor del seguro, la prima pura del seguro que contrata, dividido la forma de pago. ¿Cómo lo va a pagar? Con una renta vitalicia, ya sea inmediata o temporaria o diferida. Bueno, y con eso terminamos todo. ¿Hay alguna pregunta de esto o para el, el examen de la promoción? ¿De cuándo es el examen de la promoción, profe? ¿La semana que viene? En principio, creo que iba a pedir aula para el viernes. José Fernández, no quedaron ayer nada. No que yo haya escuchado bastante. Mm, Porque nosotros tenemos que cargar la nota, el 30 tenemos que cerrar la nota, ya. Y si lo hacemos la semana que viene, ya no tenemos tiempo de cargar las notas. ¿Cómo están con las otras materias, exámenes? ¿Terminaron todo ya? Creo que ya quedan los recuperatorios, ¿no? Mm, Bueno, también lo mismo, o sea, los chicos, algunos chicos que tengan que recuperar ahora del parcial vamos a ver, ahí me mandó el profesor Fernández anoche los exámenes de promoción para verlos, ya lo voy a ver. Hoy día ya pasaremos las notas. Eh, Espero que siga carrera. Para la promoción, adelante. Voy a hacer 5 preguntas. ¿Eh? ¿Qué quieren que le pregunte? Lo más fácil. 2 preguntas de cálculo financiero y 3 preguntas de cálculo actuarial. ¿Sí? No es para que hagan todos los desarrollos que les enseñé en la actuarial. Funciones biométricas. Las 4 funciones biométricas, saberle explicar bien con su este, grafiquito, las funciones biométricas. Ustedes tenían al principio de la moto, el gráfico, el LDX tiene este decreciente, pero tiene esa pasa que no cambia. ¿Sí? El DDX es alta al principio y después va variando, ¿sí? Hasta que acá se hace más probabilidad de fallecimiento y después decrece. No es que dejen de tener ganas de fallecer, sino que ya hay menor cantidad de gente, por eso que es menor, el DDX es cantidad, entonces cantidad de fallecidos acá es alta, porque y como ya quedan menos, y por eso empieza a decrecer, porque quedan menos personas en el grupo. Como le digo, en el grupo de WhatsApp quedan menos por irse. Acá se ha ido la gran cantidad de personas, salieron del grupo, ¿eh? Y después empiezan a quedar menos en el grupo, entonces van saliendo de a poquito. Y después tenía las otras funciones de sobrevivencia, probabilidad, perdón, sobrevivencia de padecimiento, que eran la QDX, esa J, ¿sí? Dibujo una J, no se pueden olvidar, y el PDX y el AJ, pero invertida. ¿Por qué? Porque PDX más QDX tiene que ser igual a 1. La suma tiene que dar 1. No puedo pasar desde el 100%. Esos son todos los casos posibles. O sea, los casos posibles. ¿Sí? Lo favorable sobre lo posible. Los casos posibles el 100%. Y puede ser P más grande, Q más chica, pero entre los dos tiene suma 1. Bien. Entonces, ¿quién sabe eso? La formulita y simbología cada uno. Y las probabilidades, sobre todo esta, la probabilidad de sobrevivencia temporaria, que después nos sirve, de sobrevivencia o de padecimiento temporario, ¿por qué? Porque nos sirven para la renta. Es el NPX que usamos para capital diferido y para que después la renta era suma de capital diferido. Y el QDX, que depende también de que también la utilizo después para resolver un caso de muerte. ¿Sí? Entonces, N barra QX, ¿sí? O el temporario, que era el. ¿Dónde está? No, el temporario diferido, de vida, no, el barra NQX, ¿sí?
que es la temporaria, mortalidad temporaria, que son los que utilizo para las rentas, ¿sí? Seguro en caso de vida o muerte. Y después aprender los seguros en caso de vida, seguro en caso de muerte, cuál es el hecho en sí, y las definiciones de cada uno, ¿sí? Cuál es qué es el capital diferido, su formulita, su gráfico, ¿sí? Fórmula fundamental. Bien, después la fórmula es estos dos conceptos, porque no te el uno, pero el uno es el valor del capital asegurado. Está, es por un peso, pero después puede ser otro valor, cualquier otro valor. ¿Sí? Y bueno, y los gráficos de las rentas, y aprender los sumatorios. Aprender la fórmula esta, que es la sumatoria de la inmediata, los límites de la inmediata, los límites de la temporaria, los límites de la diferida. ¿Sí? Lo mismo para los seguros en caso de muerte. ¿Sí? Y saber esa expresión de lo que era la prima pura, la natural, y la anual o constante. ¿Eh? Y que la reserva matemática, que en definitiva, que es el pasivo que tiene que figura de balance, y entonces ahí aparece el contador. Tiene que calcular la prima. ¿Saben qué? En la realidad no la calculamos, nos ayuda el actuario, porque la compañía de seguro va a tener que contratar un actuario para que calcule eso. ¿Sí? Pero nosotros contadores tenemos que saber dónde la ponemos en el balance. Porque el actuario va a decir, yo sé que es una deuda de la compañía, pero no sé dónde la pongo. Ustedes son los contadores, tienen que saber dónde la van a poner en el balance. Bueno, es que es una deuda de la compañía y tiene que ir a la deuda, que es el pasivo. ¿Eh? Balance figura el pasivo. Bueno, entonces, vamos a hacer dos preguntas de cálculo financiero. ¿Sí? Como no les pregunté de empréstito, alguna preguntita de empréstito por detrás y una pregunta más de algún concepto de algo que ustedes ya lo vieron. ¿Sí? Lo voy a hacer más que nada interpretativo. ¿Eh? Y sí, para el tema de la parte de las tres preguntas de actuarial, sé que son tres, entonces puede los temas que hemos visto. Resumir, expresión. El concepto de que la A sub X se hace minúscula mayúscula, estamos calculando prima pura única, de que si cuánto tiene el asegurado, qué tiene que pagar la compañía, durante cuánto la vigencia, no se olviden de esos conceptos. Bueno, tres preguntas de cálculo, de cálculo actual. Dos de cálculo financiero, tres de cálculo actual. ¿Mm? Porque si hacemos las cinco de cálculo actuarial y para entrar todo, pues, ¿estamos? Sí, profe. En principio piensen que para el viernes, ¿no? En principio piensen para el viernes, porque si no, no vamos a llegar. Ya lo coordino hoy con el profesor y le estamos mandando un mensajito al grupo. ¿Sí? Bueno, ya tiene, creo que lo único que falta que le pase este PowerPoint que vimos recién, que pueden tener otra forma, no sé si les conviene verlo o no, porque en este PDF que está puesto ahí tiene todo. Así que ahí tienen como para hacerle pase ese esquema. ¿Mm? De todas maneras, yo se lo voy a compartir al otro PowerPoint, que tiene demás cosas, no la vamos a tomar. Bueno, si no hay más preguntas, ¿quedó alguna duda, perdón, con respecto a parcial de ayer, algo que les ha costado pensarlo y dijeron, uy, ¿qué iba a hacer? Y no pude resolver esto y voy a tener que recuperar? Y ¿qué no se entendió de los tres casos prácticos? Ninguno. Todos lo han hecho perfecto. Qué lindo. Están bien hecho. Fue sencillo para eso. Simplemente para que trabajen rápido y totalmente.
Bueno, estamos en contacto, yo le aviso. Si tienen dudas, pregunten por el WhatsApp, no hay problema. ¿Sí? Y bueno, ya lo voy a avisar, porque el tipo creo que es el viernes el examen de promoción y nos recupera todo. Bien, profe. Hasta luego. Gracias a todos. Luego, suerte. Adiós, profe.